Vamos con Patricia Luciano ahora, que nos trae su charla de comunicación asertiva. Yo estoy muy feliz realmente porque todas las personas que hoy están con nosotros son personas que primero les tengo en gran estima y tienen una capacidad increíble. Ella es CEO de Castaco, una empresa de manejo de talentos en comunicación, es locutora, productora de radio y de televisión. Siempre ha sido un puente donde conecta a los talentos. Ella desde el 2016 y de manera empírica comienza a apoyar esos talentos y de ahí nace esta gran empresa llamada Castaco. Para mí es todo un placer presentar a una amiga, colega, a veces es coach, aliada, una persona que realmente yo quiero con todo mi corazón y de la cual he aprendido tanto. Y ella es mi estimada Patricia Luciano. Patricia, ¿estás por ahí? Claro, yo estoy aquí hace rato escuchando a la fantástica Fama Checar, también antes de eso a Ivana y a los demás, y con mucha ilusión de compartir y de aportar mi granito de arena a las casi 200 personas que se están dando cita aquí, más las que se están dando cita a través de YouTube. Y de verdad que estoy muy orgullosa de ser parte, de seguir siendo parte de la estructura de Let's Work RD, un sueño que yo sé que lo creaste desde sus primeras semillitas y que ya vamos viendo cómo va dejando árboles grandísimos, como es esta maravillosa conferencia online, y así como también todo lo que vas armando y que vas dejando en el camino. Te felicito a ti y a todo el equipo y emocionada por estar aquí. Muchísimas gracias. Y ya puedo arrancar entonces, le doy. El escenario es todo tuyo. Bueno, pues aquí estoy compartiendo ya mi pantalla. Y entonces mi responsabilidad en esta tarde es ofrecerte de una herramienta que normalmente la damos por sentado. Sin embargo, es muy importante no solo conocerla, sino también desarrollarla. En mi caso tuve que desarrollarla porque no la tenía dentro de mí y ahorita te voy a contar un poquito más al respecto. ¿Por qué? Porque todos comunicamos y hago el quote sign, o sea, hago esta seña, porque muchas veces entendemos que nos damos a entender, que decimos lo que queremos o interpretamos cosas y eso genera un sinnúmero de situaciones. Tomando en cuenta que este tiempo es bastante particular y corto, no me voy a extender mucho en cada cosa, pero quiero que le prestes atención a lo que voy a estar hablando, porque para tu próxima, digamos, entrevista de trabajo o incluso si estás trabajando ya, poner en práctica estas técnicas te van a ayudar a, primero, conectar mejor con las personas, segundo, entenderte mejor a ti mismo y tercero, y no menos importante, influir de manera positiva en los demás, lo cual hará que tú te vas a sentir cada vez mejor contigo por el desempeño que tengas y sobre todo que vas a poder darte cuenta de cómo la comunicación asertiva puede ser clave para tu crecimiento profesional. Y antes de iniciar, vamos a arrancar de una vez con algo que a la gente le encanta y es videos. Quiero que veas estos videos, son unos minutitos, pero quiero que los veas. Te vas a reír, pero préstale atención a las historias. Aquí voy. Oh, honey. Here's some money. What we got here? Patricia, no lo podemos ver, está como frisado. Déjame intentarlo otra vez. Es que ya va, déjame dejar de compartir. Gracias por avisar. Vamos a ver si ahora... Si apagamos las cámaras, el internet se pone más fluido. Y lo iba a mencionar. Gracias por el apoyo. Vamos otra vez, lo voy a empezar desde adelante. ¿Me dices, por favor, si eso se ve en esta pantalla? Sí, la podemos perfecto. ver. Buenísimo, otra vez. I hope she sings this tonight. I know. Hey, Dad, pull over. We need gum. All right. Oh, honey. Here's some money. What do we got here? Hello.
Patient has a fractured fibula. Given him a mild sedative. So he could be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Paging, Doc. I don't hate your mother. Morning, Bev. Thank you. You got the banana. Come on. Look at the cute dog. Ok, primero, quería que nos riéramos un poco para ir, digamos que, soltándonos un poquito, porque sé que tienen un rato aquí. Segundo, porque muchas veces estas situaciones aquí se ven muy lejanas a una situación laboral. Pero imagínate por un segundo esa secretaria que la ves llegar con el maquillaje corrido, el cabello despeinado, la ropa mal ajustada, y te haces un juicio de valor y comienzas a hablar. O imagínate, por ejemplo, a tu jefe que le pusiste el currículum, no el currículum, le pusiste una propuesta encima de su escritorio, le dijiste, señor fulano, mire, por favor, para que revise esto, y digamos que miras esa carpeta a las 2 semanas metida en el zafacón. Y ya a partir de ese momento, tú te haces toda una novela, y vamos a estar claros, señores, y yo soy la primera y lo confieso, somos muy noveleros. Nos encanta crearnos historias. En vez de contar historias que nos vendan, nos gusta hacernos historias y compartir esas historias que nos limitan. Entonces, la comunicación asertiva, como vamos a ver en breve, nos ayuda primero a evaluar mejor las situaciones y segundo, a canalizar mejor esas situaciones. Voy a volver a compartir pantalla para ahora sí compartir la presentación. Entonces, ok, soy Patricia Luciano. Digamos que para los que no me conocen, yo soy locutora con casi 20 años de experiencia profesional. Soy directora de una estación de radio, ya voy a cumplir 10 años. Soy creadora de Castaco, primera y única aplicación de gestión de talentos enfocada especialmente en voces comerciales. Soy voz de innumerables marcas nacionales e internacionales. Puedo mencionarles Milex, Samsung. Le he trabajado también, duré mucho tiempo siendo la voz de la Dirección General de Impuestos Internos. Estoy segura de que ustedes me han escuchado por ahí y me tenían mala voluntad porque siempre les salía en YouTube. Entre muchas otras marcas así de grandes e importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de todo esto, dentro de mi experiencia profesional también he sido empleada. Y soy empleada, pero ahora en mi mundo de emprendimiento, pues tengo una visión más amplia. Pero cuando yo era empleada en mis inicios, yo era experta en crearme novelas en la cabeza, en ver las cosas y asumir posturas, en no comunicar lo que me molestaba de una manera asertiva, como vamos a ver. Y entonces todo eso no me permitía crecer como yo quería crecer. Por eso ahí les comparto que en siendo errores en términos de comunicación asertiva que se han podido cometer, yo creo que yo los he cometido todos y cada uno de ellos, y por eso, más allá de mi experiencia profesional y personal, lo que quiero compartirte es esa historia de alguien que sabe lo que es juzgar, que sabe lo que es
llevarme de las apariencias de las situaciones y sobre todo que sabe lo que es pagar las consecuencias. Y como siempre, yo hablo desde mí, así que aquí vamos. Antes de entrar en materia de lo que podemos hacer con la comunicación asertiva, hablemos un poco de qué es comunicación. Y ponerlo en blanco y negro es: la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Eso es lo que es comunicación. No siempre, sin embargo, el proceso de comunicación se cumple. ¿Por qué? Porque, y ya ahí podríamos entrar en todo un debate de cómo se da el proceso de comunicación, que es el emisor, receptor, mensaje, canal, código, no sé qué. Pero en el mundo laboral, muchas de las situaciones que se dan tienen que ver con comunicación clara y simple. Lo que yo entendí versus lo que tú dijiste versus lo que yo entendí que debiste haber dicho. Entonces, en este caso y partiendo de ahí, quiero llevarte a lo que nos trajo aquí, que es la comunicación asertiva, que son esas, en mi opinión, o sea, esta es mi definición personal de comunicación asertiva, es esa habilidad social donde tú eres capaz de expresar lo que piensas y sientes dentro del marco del respeto. Viste a la secretaria llegar toda despeinada y en vez de hacerte una novela y decir, wow, pero esta persona llegó tarde, mira tal cosa, es quizás o preguntar o de repente esperar a tener más información antes de juzgar y de condenar. Ya va. Ok, aquí se abrió algo que no sé qué pasó. Entonces, partiendo de eso, de lo que es la comunicación asertiva, lo que quiero básicamente explicarte es que para alcanzar ese éxito profesional que buscamos todos, lo primero y más importante siempre va a ser no solo que entendamos a los demás y que nos demos a entender a nosotros, sino que seamos capaces de expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una manera clara y sobre todo dentro del marco del respeto. Hay una definición más profesional, más elaborada, que dice que, y la voy a leer de este lado, que dice que la comunicación asertiva es, digamos que, cuando se intercambia información entre dos o más personas y se cumple de manera respetuosa. Dice que la comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores y que al ponerla en práctica estamos fomentando el respeto por nosotros mismos y respetamos a los demás. Entonces, ¿cómo te beneficia esto y por qué estás aquí a la 1:14 de la tarde escuchando a Patricia Luciano hablando de comunicación asertiva, cuando estábamos escuchando de Pitch con la fantástica Pama Checar, que era algo como más activo, más práctico? Porque nosotros todos sufrimos de de vernos en situaciones que nos sacan completamente de nuestro ser. Tenemos estallidos emocionales en los trabajos, le hablamos mal a un compañero, se crean malos entendidos, tenemos situaciones que a veces no sabemos cómo manejar. Y resulta que puede ser que en uno de esos estallidos emocionales que tengamos con el compañero tal, por ahí esté cruzando el jefe, nos vea y ya nunca más podamos crecer en esa empresa, porque a ese jefe, como decimos aquí, le cogió conmigo. Y yo pedí perdón, pero le cogió conmigo. Obviamente, somos hijos del destino, nos pasan cosas, no todos los días son iguales, pero mientras más pendientes estamos de lo que nos detona y de no esperar a que nos detonen esas situaciones, mejores estaremos para enfrentarnos al día a día y sobre todo para ser capaces de salir victoriosos de esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Existen varios tipos de comunicación, pero en este caso yo me quise enfocar en estos 3 tipos para poderlo llevar al marco de la comunicación asertiva. Y está la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación pasivo-agresiva. Comunicación agresiva es esa donde tú te sirves del miedo. Si tú eres una persona, sobre todo los que somos coléricos, como es mi caso, que para los que no saben existen diferentes tipos de temperamento, está el colérico, está el sanguíneo, está el flemático y está el melancólico. Entonces, dependiendo de tu temperamento, probablemente tú tengas un tipo de respuesta ante situaciones. En mi caso, yo soy colérica, por lo tanto, cuando una situación se sale de control, mi primera reacción, lo que pasa en mi cuerpo, mi química,
me lleva de inmediato a ponerme así y querer como resolver, y etcétera. Entonces, nosotros los que somos así, nuestra tendencia natural es a ser un poco agresivos. Y esto genera, ¿qué tipo de respuestas? Que nosotros utilicemos el miedo digamos, para lograr cosas de los demás, criticamos a veces sin amabilidad, a veces no somos tan empáticos. Y eso se manifiesta en el ambiente laboral, no permitiendo que las cosas se canalicen de la manera correcta. ¿Esto cómo te afecta a ti si eres como yo he sido, que estamos trabajando para no serlo? Se manifiesta en que probablemente tus compañeros casi nunca quieran respaldarte. Y si te respaldan, lo hacen porque sienten que no lo hacen de una manera genuina. Lo hacen más bien desde una perspectiva donde, no, porque fulana tiene más poder, déjame irme por esta línea. Pero en el momento en el que ya no estás en esa posición de poder, probablemente ya vas perdiendo ese nivel de influencia, porque no fue una influencia creada desde un lugar genuino, sino más bien por el miedo y quizás por la sensación de que tú ibas a tomar o que ibas a hacer o que no ibas a hacer. Eso es para los que están o han estado en ese lugar, como me pasaba a mí. El segundo tipo de comunicación, entonces, es la que es completamente al revés, la comunicación pasiva. Que entonces estas son personas que, por el contrario, son los que suelen temer y suelen no decir las cosas muy alto para evitar problemas, los que no enfrentan una situación ni que los maten, evitan todos y cada uno de los conflictos que se les puedan presentar, hablan así todo el tiempo, ay, espérate, ay, no, con fulana, no, de eso así. Pero, ¿qué va sucediendo? Este tipo de personas, y si eres así, te invito a que lo revises, son casi siempre ignorados dentro del esquema laboral porque no tienen un liderazgo, no se sienten líderes, porque hay conflictos que hay que enfrentarlos de la manera más asertiva posible, pero hay que enfrentarlos. Entonces, eso es lo que pasa con la comunicación pasiva y las personas que tienen ese tipo de comunicación como comunicación principal. Y luego tenemos una que para mí es la más peligrosa, que es la pasivo-agresiva, que es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque es más confusa de descifrar. Utiliza el sarcasmo, la ironía y ese sacarle provecho a cualquier situación para dejo esto por aquí y me alejo lentamente. Dejo esto por aquí y me alejo lentamente. Es como, por ejemplo, Ángela, muy bien tu conferencia, pero Patricia estaba como que, no sé, estaba como con demasiada luz. Digo, es lo que pienso yo, pero no sé, a lo mejor otra gente dirá otra cosa. Entonces dejo a Ángela pensando eso, me voy. Puede que en 2 años yo sea la mejor amiga de Patricia, pero en este momento y desde ese momento, Ángela, que quizás no tiene tanta claridad acerca de lo que esta persona le está diciendo, se va generando, como decimos por ahí, un inception, que llega un punto en el que ya Ángela empieza a desarrollar una especie de rechazo hacia mí y ni siquiera sabe por qué. Entonces la pasivo-agresiva es todavía, en mi opinión, más peligrosa, porque las otras dos por lo menos son claras. Tú sabes cómo definir estas personalidades, pero la pasivo-agresiva va sembrando y la cosecha de eso se va quedando para después. Por eso te hice la aclarando del tipo de personalidades o temperamentos, y que es bueno que tú quizás investigues un poco más al respecto, porque no me podía detener ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú entiendes quién eres, es más fácil entender cómo te comunicas, y basándote en cómo te comunicas, puedes trabajar qué te detona y cómo trabajar esos detonadores para evitar caer en ninguno de estos patrones. Entonces, ¿cómo le podemos sacar provecho a la comunicación asertiva? Que es lo que yo he venido trabajando en mí desde que me percaté de mi estilo de comunicación. Número uno le saca provecho cuando uno se da cuenta de que uno puede generar confianza y liderazgo, y uno logra que las personas respalden nuestras ideas, no por miedo, sino por convicción propia, porque se conectan con la idea y conectan con nuestra forma de pensar, con nuestro liderazgo. ¿Cómo logramos eso? Porque entonces aprendemos
a comunicar nuestras ideas y pensamientos de manera clara. Decimos lo que queremos decir, no dejamos las cosas en entredicho, hablamos directo al punto, usamos el tono de voz adecuado, no tiramos cositas por aquí para dejar que el otro luego tenga repercusiones. Utilizamos lenguaje respetuoso que no discrimina y dependiendo del caso, formal o semiformal. Y aquí quiero hacer un aclarando. Está muy bien que, y este fue un error que yo cometí mucho tiempo, está muy bien que en el caso de tu empresa, a lo mejor es pequeña, y el jefe y tú se llevan muy bien y son muy amigos, y está el relajo fantástico y somos los más panas de la bolita del mundo. En la hora de almuerzo, genial. En la hora del happy hour, cuando podemos salir y bebernos el trago, genial. Pero en el marco de lo laboral, cuando el jefe te da una orden que quizás tú no estás del todo de acuerdo, no se te puede olvidar que esa persona que está ahí es tu jefe. Y ojo, yo sé que quizás aquí puede haber más opiniones de cómo se debe manejar ese jefe, si siempre puede o debe mantener la distancia o no. Yo no soy experta en esa área, pero ya que tienes esta relación con ese jefe, donde él es el jefe y tú eres el empleado, pero que en algún momento tienen esa comunicación un poco más relajada, recuerda que hay escenarios y momentos para eso. Y lo otro que tiene como característica la comunicación asertiva, que tú le puedes sacar mucho provecho, porque ahí se aplica básicamente el dicho maravilloso de el respeto al derecho ajeno es la paz, que dijo ese fantástico Benito Juárez. Entonces, hoy, ¿cómo puedes mejorar tu estilo de comunicación hoy, para ser más asertivo? Hoy, no mañana, cuando leas el libro de fulano de tal, no, hoy. Primero, empieza revisando tus suposiciones. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Recuerdas ese video que te puse al inicio? Lo puse por esto en específico. Ves una situación de esas y en vez de preguntar, ni siquiera le dices al señor que está pagándole a la niña, que le está dando el dinero a su hija, perdón, ni siquiera le dices nada a ese señor. Vas a donde el jefe, le dices, jefe, yo vi a fulano que le estaba pagando a una prostituta. Eso es lo que hace una persona no asertiva. En cambio, una persona asertiva a lo mejor va a tener un acercamiento de fulano, mire, el otro día me pareció, y te voy a explicar ese me pareció qué significa, pero me pareció ver una situación un poco extraña y si es posible me gustaría que me la aclararas porque de verdad me generó mucha confusión. Vi esto y esto y esto y tal cosa, plano, sin decir, sin tendenciar lo que tú crees que fue, más bien preguntando. Entonces, al tú preguntar y revisar esa suposición, le das la oportunidad a la otra persona de que aclare esa situación en beneficio suyo y en beneficio tuyo. Y ambos crecen con la situación. Fíjate cuando te dije, me pareció, ese me pareció es hablar desde mi realidad y no desde la generalidad. ¿Qué significa eso? En vez de yo decir, no, porque fulano, yo te vi y eso cuando uno ve a un hombre dándole dinero a una mujer, eso es una prostituta. Mira, me pareció ver algo extraño, ¿qué me cuentas? Entonces, estoy diciendo desde mí lo que a mí me pareció y eso ya significa que yo estoy asumiendo responsablemente qué fue lo que me pareció a mí y ya yo le permito a la otra persona explicarse. ¿Qué pasa con ese mismo ejemplo? No culpes a los demás por cómo te sientes. Fíjate que dije, y eso me pareció extraño, me sentí, y quizás incluso pude haber agregado, me sentí un poco incómoda al respecto. Completamente distinto a no, porque es que fulano de tal, yo no lo soporto, porque él siempre me hace sentir incómoda. Una cosa es cómo tú te sientes con él, y otra cosa es que tú asumas que él deliberadamente te provoque tal o cual emoción. Porque al final tú eres que permites lo que los demás provocan en ti, al prestar o no prestar atención y al reaccionar o no reaccionar de una determinada manera. Y hacernos responsables es el primer paso para resolverlo. Lo decía Pamela Achecar al principio de su presentación. Ella le hablaba a un chico, no recuerdo el nombre, lo anoté, pero bueno. Ella le decía, creo que era Luis que se llamaba, o Alex, no sé. Él estaba como recostado y le decía, bueno, yo soy fulano, no sé cuántos. Lo mismo aplica aquí. No es lo mismo decir, fulano, yo te vi el otro día pagando, o sea, yo te vi y me pareció una cosa muy extraña el haber visto eso. Ah, fulano, mira,
estoy preocupada porque hace varios días vi tal cosa y me pareció. Usar el tono y el lenguaje corporal, fíjense en mi cara, o sea, cuando en mi cara yo subo las cejas y eso es otra clase completamente distinta que tiene que ver con el lenguaje corporal, pero cuando yo subo esas cejas, cuando aprieto la boca, cuando entrecerro los ojos, ya mi lenguaje corporal, indistintamente de lo que yo quiera decir, que sea empático y que se sienta que de verdad yo quiero que esta persona sienta que yo tal cosa, lo que le dejo entender es todo el prejuicio que yo estoy teniendo con respecto a esa determinada situación. Entonces, ponte acorde, suavízate, respira y haz la pregunta desde la empatía. Y escucha activamente. O sea, la escucha activa probablemente es una de las más grandes herramientas que vamos a tener para siempre, porque uno de los peores errores que cometemos en comunicación es que nosotros, y creo que a todos nos pasa, muchas veces estamos hablando con alguien o discutiendo o teniendo una situación y la estamos solventando y estamos más enfocados en lo que el otro dice para responder que escuchar activamente para entender o por lo menos para empatizar. Entonces, cuando tengas que tener un acercamiento donde haya el reto de que la situación es delicada y hasta no tan delicada, pero quizás que pueda generar un malestar, antes de interrumpir y desesperarte por decir tu punto de vista, escucha el del otro. Todo va a estar bien, te prometo que tú escuchas y luego te va a llegar tu turno de decir lo tuyo. Y que lo que digas procura que no sea en función de rebatir por rebatir, sino más bien de te escuché, Ángela, cuando me dijiste esto. Sin embargo, me pareció esto y esto. Porque eso va a mejorar considerablemente el ambiente laboral y la gente que esté a tu alrededor, y a mí me hubiese encantado haber entendido esto muchos años antes, la gente que esté a tu alrededor seguramente va a comenzar a florecer a tu alrededor de la misma manera y para ti va a ser mucho más fácil ir creciendo peldaño a peldaño. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, ¿qué va a pasar si tú comienzas a usar estas herramientas? ¿Por qué la comunicación asertiva te va a permitir crecer? Porque cuando tú eres una persona cuyo manejo te permite, digamos, que los demás a tu alrededor crezcan contigo y que se note que tú estás siempre tratando no de llevar la fiesta en paz por llevar la fiesta en paz, sino más bien de aportar en el ambiente laboral. Ahí entran todas esas habilidades sociales que suman, como las que mencionaba Iván al principio y que también te estuvieron compartiendo otros colegas. Esto parece muy simple de hacer, sin embargo, es muy fácil dejarnos llevar por ese malestar. Entonces, a veces no te va a tocar o no deberías permitirte resolver las cosas en el momento. Quizás debes dejar pasar un día o media hora o beber agua o esperar un rato antes de tener esa conversación y que tú puedas canalizar adecuadamente esas emociones para que puedas comunicar adecuadamente lo que quieres comunicar y que la situación no se salga de tu control. Ya estoy llegando al final y me porté muy, muy, muy bien. Como dice Walter Rizzo, bueno, Rizzo como Walter, que fue esta frase que encontré y me gustó, ni sumisión ni agresividad, el equilibrio es la asertividad. Entonces, al final te voy a poner un slide de todos estos puntos para que le puedas sacar una foto y tenerlo pendiente. Pero antes te quiero compartir esto, que lo conversé con mi amada Ángela, y creé un taller para ti que es Habla para ganar ese empleo, donde hablamos de estas técnicas y que tú puedas trabajar esos 7 errores de comunicación que debes evitar en las entrevistas. Hicimos un precio especial para ti, $600 por persona. Tienes ese código que está ahí, sácale una fotito. Si necesitas, puedes inscribirte entrando a patricialuciano.com y me puedes encontrar en redes sociales tal cual y por ahí también te mando toda la información. Entonces, ahí está. Habla para que ganes ese empleo. Son los 7 errores de comunicación que debes evitar en las entrevistas. Y el código es SAP30 en honor a esta fecha. Aquí está el slide que te había prometido. Puntos importantes para comunicarte asertivamente. Revisa esas suposiciones. No te dejes llevar por lo que el cerebro te dice. El cerebro no tiene la razón todo el tiempo.
Entonces no tienes que darle la razón. Tu mente no tiene, más que el cerebro, tu mente no tiene la razón todo el tiempo. Entonces no te lleves de tu mente. Cuestiona tu mente de vez en cuando. Habla desde tu realidad sin generalizar. No culpes a los demás de cómo te sientes. Aprende a usar el tono de voz adecuado y el lenguaje corporal acorde y escucha activamente. Ahí están todas mis redes sociales y estoy a tu disposición para lo que pueda servirte. Sin más, si tienen alguna pregunta, pues por aquí andamos. Una vez más, gracias, Patricia, por esta ponencia tan clara, tan precisa. Y sí, si tenemos cualquier pregunta, pues es el momento indicado para poder realizarla. Recuerden que pueden hacerlo a través del chat, como también es posible levantar la manito aquí a través de nuestra plataforma de Zoom. Dice Luis Vázquez, me parece que Luis quería... Dice Mariela Félix, ¿cómo puedo trabajar en mi tono de voz? Yo te diría, Mariela, primero habría que escucharte. No sé si quisieras abrir el micrófono y a lo mejor rápidamente yo escucharte para poder darte algunas recomendaciones. ¿Será que podrás abrir tu micrófono brevemente? Hola. Hola. Sí, mi pregunta es mayormente cuando me molesto, controlar como esa parte. O sea, entiendo que tengo que trabajar muchísimo, pero... Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el tono de voz al hablar y otra cosa es el cómo manejar tus estallidos emocionales. El estallido emocional, obviamente hay un montón de técnicas, está la respiración, está el contar hasta 20, el esperar un rato, el visualizar, etcétera. Ahora, en cuanto al tono de voz o cómo tú hablas, yo tendría que escucharte hablando molesta para saber de qué estamos verdaderamente, a qué nos enfrentamos. Pero básicamente aquí, más allá de hablar molesta es no hables molesta. Espera calmarte para hablar. Porque cuando uno habla molesto, y yo soy madre, esposa, amiga, y uno se molesta, y yo sé que uno tiene sus momentos, no es que, pero lo ideal es tratar de evitar los estallidos emocionales, sobre todo en el ambiente laboral. Eso es lo más que puedo decirte. Patricia, y una pregunta. ¿Qué sucedería en el caso que dice Nubia por aquí? ¿Cómo trabajar la expresión facial? Soy demasiado expresiva. Mira, el tema con la expresión facial es que primero tú tienes que conocerte. Por ejemplo, mientras antes yo sigo siendo muy expresiva, pero créeme, hace unos años atrás, mi forma, sobre todo porque yo tengo los ojos muy grandes y soy muy enfática en las cosas que digo, yo solía ponerle tantas muecas a mi cara y era tan fácil que la gente supiera por dónde andaban cruzando. A mí me cruzaba un pensamiento malo y así mismo se me notaba, o sea, se me dibujaba en la frente. Entonces, la mejor forma es hacerte consciente. O sea, hacerte consciente. Existen un montón de técnicas que habría que explorarlas un poco más y me gustaría conocerte para poderlo hablar contigo de manera directa. Pero creo que lo más importante es hacerte consciente, porque cuando uno se hace consciente de estoy poniendo mi cara, estoy siendo muy gestosa, estoy haciendo no sé qué, uno comienza a modularlo y a usar esos gestos a favor. Porque en el momento en el que uno anda libremente, o sea, los gestos son para ayudarnos a enfatizar nuestras palabras y también para comunicar cuando no tenemos palabras que decir. Miramos a una gente y hacemos tal cosa y la otra persona entiende. Pero cuando nosotros nos sobreexponemos a los gestos, podemos incluso evitar que ciertas personas se nos acerquen o que malinterpreten nuestras miradas o lo que queremos decir con ellas. Entonces, mi recomendación es primero que hagas conciencia. Y una vez que hagas conciencia, tú misma vas a empezar a autorregularte, que vas a estar haciendo como una cara con tu mejor amiga cuando te está diciendo algo y vas a suavizar la expresión. Y poco a poco lo vas a ir consiguiendo. Gracias por preguntar. Muchísimas bien. No, gracias a ti, Patricia. Gracias por estos consejos tan buenos. Veo que aún el chat está activo. Sin embargo, seguimos por motivo al tiempo. Así que... Muchísimas gracias, Patricia. Decirle también a la gente, Fausto, que si quieren seguir la conversación con Patricia, que la sigan a través de sus redes sociales, asimismo, @PatriciaLuciano, con un 0 al final, Patricia. Sí, @PatriciaLuciano con un 0 en Instagram, pero entren a mi página web, ahí está la información del taller también, y ahora rápidamente se me ocurre a quienes me escriban y adquieran el taller, les va a salir
mi planner contando mi historia, que es un planner que yo lancé, les va a salir con un 35% de descuento. Es un regalo también que hago y le voy a dar un planner de esos a Ángela para que lo regale aquí en el marco de la conferencia. Así que, Ángela, cuentas con un planner para regalar. Porque al final del día lo más importante es que alguien aquí hoy se lleve ese planner para que pueda contar su propia historia. ¿Qué te parece? Chulísimo, muchísimas gracias por eso. Una de las rifas, entonces ya tú sabes, Fausto, que tenemos premio nuevo. Qué chulo. Muchísimas gracias, Patricia. Ay, muchísimas gracias. Y ahora que sigan disfrutando de esta conferencia, ahora viene el colega Francisco Montalvo, un joven con mucho talento, a quien le dejo el micrófono y que espero que también le saquen tanto provecho como todo lo que han visto hasta ahora. Un abrazo y chao. Muchísimas gracias. Bye bye, señores. Y nosotros seguimos con nuestro contenido. Señores, y recuerden que nuestros patrocinadores oficiales, la gente de Alórica, tiene posiciones de work from home disponibles. Aquí les dejé en el chat el link directo para que puedan aplicar. Es totalmente gratis. Tienen una aplicación chulísima donde tú puedes grabarte y demás. Así que vayan a ese link que les estamos dejando en el chat y muchísima suerte. Continuamos contigo, Fausto. Y si de inmediato tenemos entonces este concurso para el planner con Patricia, así que vamos a ver el chat. Quien descifre primero este texto ya se lleva el planner automáticamente. ¡Qué chulo! Tenemos el chat, vamos a ver. Súper activo. Yo creo que sí, que hay gente que ya tenía la respuesta. Sí. Lo tenían ahí pendiente. Señores, Rosani Rodríguez es la ganadora, así que Patricia, que aún está con nosotros, ya sabes que tenemos a Rosani Rodríguez. Le estaremos escribiendo por esta misma vía y sin más preámbulo. Vamos a continuar.